Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a nuestra predicación dominical, a nuestra enseñanza de la palabra de Dios. Hoy queremos compartir, como siempre, un tema muy especial, lleno de la palabra de Dios. Vamos a poner esta mañana de domingo en manos de nuestro Señor Jesucristo, precisamente porque conmemoramos siempre en este primer día de la semana su resurrección. Y es el evento más importante que nosotros como creyentes podemos tener en nuestras vidas. Así que los animo a conocer la resurrección de Cristo, a amarla, a bendecirla, porque es el evento central que nos hace reconocernos como verdaderos creyentes, como verdaderos hijos de Dios, que comprendemos y entendemos su palabra. Así que bienvenidos todos a este momento especial. Señor, colocamos esta mañana en tus manos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos guíes, que nos instruyas, que dispongas este tiempo especial para que podamos, Señor, conocerte más, conocer más de tu palabra, enamorarnos más de ti, Señor. Disfrutar, Señor, en tu presencia, porque necesitamos, Señor, de ese reposo que solo da tu palabra, de ese reposo que solo alcanzamos en tu presencia, Señor, y que nos ayude a conectarnos de nuevo contigo, Señor, para seguir dando la pelea por nuestra fe, dando la pelea por la justicia, Señor, la pelea por una iglesia que necesita, Señor, volverse diferente o transformarse y dejar de lado todas aquellas cosas que le impiden abrazar a nuestro hermano, al necesitado, al pobre, al afligido, Señor. Ayúdanos a ser más conscientes de nuestras necesidades, pero también más conscientes de las necesidades de nuestro prójimo, Señor. Porque tú nos enseñaste que cuando oráramos, creyéramos en un Padre que no era solo nuestro, sino que no era solo de nosotros, que no era solo mío, sino que era un Padre nuestro, un Padre de todos nosotros, un Padre que nos abraza en comunidad, un Padre que nos abraza en nuestras diferencias, que nos abraza en nuestras necesidades y que necesitamos conocerlo cada día más para gloria y honra de su nombre. Amén y amén, Señor. Señor, trae nuestros corazones a ti, que podamos conocerte más, que podamos amarte más, que podamos consagrar nuestras vidas cada vez más a ti y entregarnos completamente a tu voluntad, Señor, esa que es buena, agradable y perfecta para nuestras vidas. Por eso te bendecimos y te damos toda la gloria en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Bienvenidos, queridos hermanos, hoy a nuestra prédica dominical. Es un gusto poderles saludar, poder hoy compartir con ustedes. Hoy, como siempre, tenemos una predicación con la que queremos llegar al corazón de cada uno de ustedes y hacerlos reflexionar a través de la palabra de Dios. Bueno, siempre comenzamos con nuestra historia dominical, que dice así: Fabio escribe hace muchos años y lo hace de forma secreta y de forma que casi nadie lo sabe, aunque lo hace muy bien. En la iglesia le han dicho que solo se puede servir si cabe dentro de las actividades de la iglesia: el evangelismo, la escuela dominical, la predicación o la alabanza. Y se ha sentido muy frustrado, pues siente que no encaja bien en esta dinámica. Hoy se encontró con Juan, quien le dijo que por qué no empezaba a escribir libros para creyentes con el conocimiento que tenía de la palabra. Y así empezó su carrera como escritor cristiano. Bueno, esta historia de Fabio es probablemente la historia de muchos creyentes que, a pesar de que quieren servir, de que aman a Dios con todo su corazón, no saben cómo servir a Dios, no saben cómo utilizar sus dones para el servicio de Dios. Y cada uno de nosotros tiene dones maravillosos que no siempre encajan dentro de la dinámica o el espectro que tiene la iglesia para el servicio. Así que muchos jóvenes y adultos pueden sentirse frustrados o incapaces de servir según su llamado, según su don o talento que Dios mismo les ha dado. Y eso pues genera bastante desazón, bastante desánimo a veces en la fe. Todos tenemos dones diferentes, eso es claro, aunque no lo sepamos, aunque no los hayamos explotado, no los hayamos visto de la mejor forma, siempre están allí. Algunos sirven para dentro de la congregación, pero hay otros, y son una gran mayoría, los que sirven para fuera de ella, fuera dentro de la congregación o de la iglesia, ¿sí?
y todos dependen de la gracia que nos ha dado Dios, y todos están para edificar nuestras vidas, para animarnos, para fortalecernos como iglesia. Miremos Romanos 12, 6 al 8. Dice: si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción de su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Bueno, este pasaje de Romanos nos muestra que los dones son abundantes dentro de la iglesia, pero que están muchos de ellos no solo para usarlos dentro de la iglesia, sino para que salgamos de la iglesia y los llevemos a donde la gente los necesita, a donde puede haber gente a la que le podemos mostrar compasión, a la que le podemos enseñar, a la que podemos animar, a la que podamos fortalecer. No todos tienen un llamado a servir como pastores, líderes cristianos, líderes de discipulado, líderes de alabanza o alguna cosa dentro de la iglesia. Hay muchas personas que probablemente no van a encontrar su servicio dentro de este nicho, dentro de este espacio, dentro de la congregación, aunque todos podemos servir de una u otra manera dentro de ella. Alguna vez hablaba con alguien que me decía le preguntaba yo que por qué no servía dentro de su congregación, y me decía que obviamente él no sabía predicar, que no conocía pues demasiado las escrituras, y que por eso pues precisamente no servía. Entonces yo le respondí que si Dios no lo había movido en algún momento a hacer algo, ¿sí? Y esta persona me contestó que sí, que Dios lo ha movido a ayudar a los necesitados, a estar activo en este activismo social y esta parte. Y pues yo le dije, bueno, pues allí claramente puedes estar sirviendo a Dios, y con lo poco o lo mucho que sepas de la escritura puedes dar a conocer a Dios también allí, en esos momentos de necesidad que probablemente es donde más lo necesitamos. Y entonces le pregunté que por qué no lo hacía dentro de la iglesia, si pues la iglesia está llamada a servir a los necesitados, y me dijo que no, que en su iglesia no tomaban en cuenta este tipo de aspectos. Y bueno, obviamente esto nos llena de tristeza, porque realmente la congregación está para eso, para animar a los hermanos a servir a los necesitados, primeramente, y luego para, obviamente también, primeramente para los necesitados de la congregación y luego para con los de afuera también. Así que si no estamos sirviendo, si no estamos ayudando, la iglesia no tiene un mayor sentido real. Como vemos, la iglesia estaba avanzando en muchas cosas. Ha estado avanzando en influencia, ha estado avanzando en la evangelización, ha estado avanzando en la predicación del evangelio, pero desgraciadamente estamos avanzando muy poco en la predicación, en la práctica de este evangelio que predicamos. Muchos en la iglesia solo van a recibir la palabra, solo van el domingo, solo van un día específico de la semana, y lo que quieren es recibir, solo que les den, que yo quiero para mí, y van con esa intención solamente. Pero a la iglesia no se puede ir solo de esta forma. Necesitamos ir a la iglesia con un corazón, con ánimo de servir, con ánimo de ayudar, con ánimo de socorrer, de prestar ayuda, así sea con el recoger una silla, con el ayudar a un hermano, con el servir en algo dentro de la iglesia. Ya estamos prestando un servicio grande dentro de la congregación, así que no seamos de esos que solo van a recibir, que solo esperan que les den, sino que también convirtámonos en creyentes que estamos dando, que procuramos dar en todo momento. Y pues obviamente servir a la iglesia no solo se hace a través de la predicación y de la alabanza, también se hace de muchas otras maneras que ya iremos viendo. Porque desgraciadamente, como la iglesia ha tomado esto, el que todo en la iglesia sean los pastores, los maestros, la alabanza, pues hay personas que no encajan dentro de estos talentos o estos dones que Dios les ha dado según su llamado, pues tienden a sentir gran frustración y desánimo, como les decía al comienzo. Pero es importante que empecemos a descubrir todos esos dones y talentos que Dios nos ha dado para que sirvamos conforme a ellos. Y
porque si no lo hacemos vamos a hacer que muchos jóvenes se sientan perdidos, muchos adultos también, que se sientan perdidos, que se sientan que no son tomados en cuenta dentro de la congregación. Así que si no brindamos apoyo nosotros, que somos la iglesia, que estamos llamados a servirles, a ayudarles, pues obviamente el mundo sí va a tomar en cuenta todos estos dones y talentos y los va a aprovechar para su propio beneficio. Y no podemos desaprovechar en la iglesia ninguno de estos dones y talentos, porque con cada uno de ellos podemos estar alcanzando a miles y millones de personas sin que lo podamos a veces creer en un comienzo. Pero Dios lo hace de esa manera. Bueno, como podemos ver en el versículo que mencionamos de Romanos 12, del 6 al 8, Pablo les habla a los creyentes de Roma sobre algunos dones que pueden y deben ser usados para el enriquecimiento espiritual y fortalecimiento de la iglesia. El que tiene el don de profecía está llamado a participar según su fe y madurez, no solo en la congregación, sino también cuando Dios le dé profecía para sí mismo o para su familia o para una nación. El que presta un servicio no solo lo hace con el servir dentro de la iglesia, también lo hace cuando tiene una profesión. Por ejemplo, si eres médico, si eres odontólogo, si eres mecánico, plomero, técnico, profesional, aseador, jardinero, allí está tu servicio. Allí es donde tú estás prestando un servicio que puede ayudar a tu comunidad, que puede ayudar a las personas. Todo aquel que presta es un servicio a la comunidad, desde su labor también está sirviendo a la iglesia, sobre todo cuando comparte el evangelio, cuando muestra su testimonio, aquellos a quienes sirve. No es lo mismo, yo trato de hacerlo a través de mi consulta, cuando van mis pacientes allá, lo que hago es compartirles a veces una tarjetita con un mensaje del evangelio, o si me lo permiten ya a veces cuando entramos en confianza puedo compartirles un poco más de Dios, acercarlos a que busquen más de Dios. Bueno, la escritura también nos dice, por ejemplo, que el que enseña, Dios le ha dado un don maravilloso porque tiene la responsabilidad de enseñar todo aquello que Dios mismo le ha enseñado, y no todos tienen este don. Hay personas que tratan de enseñar cuando en realidad no tienen el don. Por eso la iglesia debe saber discernir si una persona tiene o no tiene el don de enseñar o cualquiera de los dones para que lo utilice conforme a su fe, ¿sí? Pero si no lo tiene, entonces no debe ponerse a cargo a una persona que no tiene este don de enseñar a compartir a veces cosas complicadas del evangelio, porque puede terminar tergiversándolo. ¿Cuántos neófitos o nuevos en el evangelio están enseñando cuando en realidad no conocen bien la palabra? ¿Cuántos pastores tienen un conocimiento a veces tan pobre de la escritura, de la teología, de la palabra, y terminan siendo engañados por los judaizantes, terminan siendo engañados por las falsas doctrinas, por los falsos maestros, los falsos profetas y los falsos apóstoles? Entonces, si nosotros no sabemos discernir quién debe enseñar, quién debe predicar, quién sirve conforme a su don, pues vamos a cometer un error bastante grande dentro de la congregación y vamos a confundir a muchas personas. Bueno, el que anima, el que tiene el don de animar, ¿sí? Que anime a las personas. No todos son buenos animadores, en realidad creo que son muy pocos aquellos que son capaces de animarte a ir más allá en tu ministerio, en tu vocación, en tu amor y tu paso por Dios. Pero estas personas son indispensables para animarnos cuando estamos decaídos, cuando estamos cansados, aburridos, tristes. Y desgraciadamente el don de animar, hay muchas personas que uno lo han convertido en un negocio y otros que lo hacen y están siendo criticados de una forma bastante brutal, a veces dentro de la iglesia, porque no se entiende que el don de animar también es un don espiritual, un don que proviene de Dios y que no todo el mundo tiene, y que tenemos a veces el privilegio de tener algunos predicadores y algunos maestros en la escritura que son grandes animadores para nosotros en la fe, son grandes animadores a veces de nuestra alma cuando nos sentimos decaídos, tristes o aburridos. Bueno, entonces debemos aprovecharlos también. El que siente socorrer a los necesitados, pues que dé con generosidad para ayudarles. No es un don común. Yo he visto muy pocas personas con ese don maravilloso de servir, de tratar de socorrer al necesitado, pero es un don maravilloso que trae tanto bienestar, no solo a la congregación, sino también a las personas que necesitan. El que tiene el don de dirigir o de liderar, que lo haga con esmero. No todos son capaces de liderar o de
o dirigir o gerenciar, organizar algo, a veces dentro de la iglesia o también a través de una empresa o de lo que se haga, ¿no? Entonces, pero estas personas tienen esa habilidad y son capaces de llevar un barco a buen puerto. El que tiene el don de mostrar compasión, pues que lo haga con alegría y que muestre esta compasión siempre con amor, con caridad, con pasión y tratando de servir siempre y darlo todo por aquellos que están en necesidad. Miremos algunos pasajes que nos hablan de estos versículos bíblicos sobre los talentos. Primera de Pedro 4:10 nos dice lo siguiente: cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. De esa forma tan diferente a veces que tiene Dios de darnos a través de su gracia, que a veces no disfrutamos. Cuántas personas fueron restringidas para hacer música, para trabajar con ese don a veces que Dios les ha dado, ¿sí? Para llevar el evangelio. Yo mismo he tratado de hacer música diferente, de hacer música que pueda llegarle a los jóvenes de esta generación, música que llegue al corazón también, música también para la iglesia, música que sirva para la alabanza, que exalte el nombre de Dios. Obviamente no somos perfectos y a veces podemos cometer errores, pero nuestra intención siempre es tratar de hacerlo con el corazón, siempre guiados por su palabra y guiados a través de la oración y nuestra comunión con Dios. Así que pongamos al servicio de Dios y de los demás esos dones que Dios nos ha dado, administrando de forma fiel esa gracia que Dios nos ha dado de forma tan diferente a cada uno. 1 Timoteo 4:14 dice: ejercita el don que recibiste mediante profecía cuando los ancianos te impusieron las manos. Bueno, como sabemos, los dones muchos se activan a través de la imposición de manos, pero es importante que ejercitemos esos dones. Si hemos recibido el don de profecía, si hemos recibido el don de liderar, el don de servir, el don de liderar, pues hagámoslo de manera que estemos en el ejercicio de este tipo de cosas y podamos llevar a muchas personas al conocimiento de Dios. Mateo 25:29 nos dice: porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, el que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Bueno, a veces cuando empiezas a desarrollar tus dones te empiezas a dar cuenta que no solo tienes uno, a veces tienes muchísimos más. Yo he tratado en mi desarrollo espiritual y por la gracia de Dios, creo simplemente, desarrollar todo lo que Dios me ha dado la capacidad de poder hacer. Entonces, si me da la posibilidad de escribir, lo hago. Si me da la posibilidad de hacer música, la hago. Si me da la posibilidad de predicar, lo hago. Si me da la posibilidad de hacer fotografía, lo hago. Si me da la capacidad de dirigir o hacer y además de trabajar en mi profesión, pues lo voy a hacer. Y además siempre he visto el fruto de esta bendición precisamente porque es a través de esta gracia especial que Dios nos da, que a veces podemos llegar a personas que de otra forma no llegaríamos. En mi consultorio veo cientos o a veces miles de personas en más de un año o en el año completo y siempre estoy tratando de compartirles un mensaje de parte de Dios, o al menos que vean el testimonio de un médico que es amable, apacible, tranquilo, que los trata con amabilidad, con sencillez, con humildad, porque creo que ese es el verdadero testimonio de nosotros como cristianos fuera de la iglesia. Daniel 1:17 dice lo siguiente: a los 4 jóvenes Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Miren que aquí nos muestra en Daniel que junto a Daniel con con sus 4 amigos, normalmente, a estos 4 jóvenes, que incluye ya a Daniel y a estos otros 3 que estaban allí con él, pues los dotó de una especial sabiduría e inteligencia que les permitía entender la literatura y la ciencia. Y esto es maravilloso porque a veces, durante mucho tiempo ha existido pienso yo, una falsa, esta dicotomía o una falsa división entre ciencia y religión o ciencia y espiritualidad, cuando en realidad no debería ser así. Yo pienso que los científicos, entre más se acercaran a la espiritualidad, probablemente más desarrollarían o avanzarían en su conocimiento, en su ciencia. Y lo mismo
aquellas personas que no abrazan el conocimiento ni la ciencia tampoco dentro de su espiritualidad, pues a veces van a ser tildados de fanáticos, de a veces hasta tontos, o por afirmar cosas que definitivamente no tienen ningún sustento científico. Entonces obviamente pues nos vamos a ver abocados precisamente a situaciones en donde la religión terminará tratando de lidiar con cosas que a veces no maneja o no conoce, precisamente porque no hay ese tejido entre la ciencia y la espiritualidad, que debería y no debió nunca perderse. Porque si vemos la historia nos muestra que muchos de los más grandes científicos fueron hombres de espiritualidad profunda, de una fe inquebrantable en sus vidas. 1 Corintios capítulo 12, 4 nos dice: ahora bien hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Bueno, definitivamente creemos en esa diversidad de dones, creemos que los dones siguen vigentes. Algunas personas te van a probablemente enseñar que no están vigentes, que los dones ya cesaron con la primera iglesia o con los apóstoles, pero la realidad es que Hechos de los Apóstoles nos muestra que esto no fue así, que los dones siguieron, que los profetas aparecieron, que el don apostólico siguió dentro de la iglesia, y muchos probablemente lo tengan hoy en día, pero desgraciadamente no de la forma en que se utiliza el apostolado hoy en día, como un título, como una, no sé, como un título de exaltación o de ser mejor o de este tipo de cosas que no tienen nada que ver con el evangelio verdadero. Bueno, además encontramos un pasaje que nos habla de los talentos, que es la parábola de los talentos, que creo yo es la que mejor expresa el aprovechamiento de los dones que Dios nos da, que está en Mateo capítulo 25, en los versículos entre el 14 en adelante, más o menos. Dice la parábola de las monedas de oro: el reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y encargó sus bienes. A uno le dio 5.000 monedas de oro, a otro 2.000 y a otro solo 1.000. Y cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. Bueno, todos conocemos más o menos cómo sigue este pasaje y cómo termina, con unos de estos siervos que aprovecharon esos dones, esas monedas de oro, y las multiplicaron casi al doble, la gran mayoría. El que tuvo 5.000 consiguió otras 5.000, el que tuvo 2.000 otras 2.000, pero el que tuvo 1.000 no aprovechó, a pesar de que tenía las capacidades, porque la escritura nos dice allí que este hombre que llamó a sus siervos lo hizo según la capacidad de cada uno, ¿sí? Y es que Dios no te está mandando a escribir 18 o 20 libros si tú no tienes la capacidad, ni a hacer 50 álbumes musicales cuando tú no tienes la capacidad para hacerlo, pero probablemente sí te esté mandando a hacer muchas cosas más, ¿sí? En tu vida con las que tú puedes hacer y puedes lidiar, pero a veces malgastamos nuestros dones sirviendo las cosas del mundo, o los desaprovechamos, desgraciadamente, a veces por miedo, a veces por argumentos erróneos que nos han metido, a veces cuando la gente dice, no, por ejemplo como el de la historia que yo les decía al comienzo, de este joven que sabía escribir, pero que su talento jamás fue puesto, pues nadie le guió cómo aprovechar ese talento para utilizarlo para el bienestar de la iglesia o para servir a la iglesia. Y desgraciadamente así pasa con muchos jóvenes que tienen grandes talentos, pero que no son aprovechados, o a quienes no se les presta el debido cuidado y atención también para que pues ellos crezcan, maduren, y a veces se les pide a los jóvenes un nivel de santidad que, no sé, a veces pienso yo es una carga difícil de llevar para ellos, y que probablemente nosotros como jóvenes no lo hubiéramos podido tampoco llevar. Así que precisamente estos argumentos erróneos llevaron a este siervo que recibió estas 1.000 monedas a esconderlas, a guardarlas, y a decirle luego a Dios que, mire, que él se las entregaba, pero porque él sabía que era un Dios, un siervo rígido, difícil, y que él no quería como faltarle, ¿sí? Y obviamente pues todos sabemos cómo terminó este hombre, que fue apartado de Dios precisamente por esa actitud de no saber aprovechar esos dones, ese don que Dios le había dado. Y también a veces nuestros prejuicios, no solo lo que nos dicen los demás, no solo el miedo, a veces tenemos muchos prejuicios sobre, por ejemplo, que no se debe hacer música de cierto estilo, de cierta cosa,
no se puede escribir de ciertas cosas, y eso porque lo llamamos, dentro de la iglesia se ha vuelto muchos temas un tabú, y desgraciadamente todo esto pues impide que muchas personas que tienen un don, un talento maravilloso lo puedan explotar y aprovecharlos, no solo dentro de la iglesia, sino también para afuera, porque qué tal si dentro de la iglesia formáramos mejores profesionales que el día de mañana vayan y conquisten a nuestras ciudades, conquisten a nuestras naciones, siendo grandes políticos, siendo grandes servidores, siendo servidores honestos, en medio de tanta corrupción y molestia que aflige a nuestras naciones. ¿Qué tal poner en esos lugares a hombres y mujeres que crecieron dentro de nuestras iglesias, pero que hoy en día están en esos puestos de liderazgo y que son una rebendición para cada uno de nosotros y para nuestras naciones? Entonces, si no aprovechamos esos dones, desgraciadamente los vamos a malgastar. No permitamos que estos prejuicios religiosos o los que tenemos nos impidan llegar a donde Dios nos quiere llevar. Empecemos por hacer lo que es posible dentro de nuestras posibilidades, y seguramente Dios después nos va a llevar a lo imposible, como siempre lo ha hecho con todo aquel que decide dedicar sus dones a Dios. Cada uno tiene dones particulares, aunque algunos probablemente tengan más de uno, pero lo más importante no es tenerlos, sino ponerlos en práctica para la edificación primeramente de la iglesia y luego para que el mundo se acerque a Dios. Que cada uno sirva según su don, no podemos seguir opacando los dones, sino que debemos aprovecharlos según la fe y la madurez, porque tampoco podemos, por ejemplo, a un joven que tiene habilidades para predicar y eso, llevarlo de una vez a que esté compartiendo eso, porque nos terminamos dando cuenta, como hacen muchos jóvenes luego en YouTube, que los podemos ver enseñando errores, enseñando equivocadamente algunos pasajes de la Biblia, precisamente porque no tienen el entrenamiento en base a la escritura que necesitan. Entonces debemos aprovecharlos, pero obviamente según la fe y la madurez de cada uno, porque hay personas que tienen el don, pero su madurez y su fe no se los permite usar de una manera adecuada dentro de la iglesia, y tampoco queremos pues alentar el orgullo y la vanidad dentro de la iglesia, sino más bien la humildad y la obediencia siempre. Así que aprovechemos a aquellas personas cuyos dones son evidentes y que pueden servir para la edificación de la iglesia, apoyémoslas, ayudémoslas, permitámosles servir según su don. El que profetice según el orden correcto que nos establece la Biblia. El que sirve, que lo haga con diligencia y amor por Cristo. El que enseña, que lo haga según la sana doctrina. El que anima, el que socorre, el que da, el que dirige, que lo hagan conforme a la madurez de su fe, para que tengamos congregaciones siempre afirmadas en la fe y en el amor siempre. Por eso terminamos orando esta mañana, colocando este tiempo en manos de Dios y pidiéndole: Señor, haz tu voluntad en nuestros dones, haz tu voluntad en nuestras vidas, ayúdanos a fortalecernos, Señor, en la fe, para que podamos avanzar y aprovechar de mejor manera siempre los dones que nos das, que podamos siempre alentar a los jóvenes a que puedan desarrollar todos los dones que tienen, que puedan desarrollar una carrera, que puedan hacer cosas maravillosas en nombre tuyo, Señor, que podamos ver una iglesia que aprovecha, que saca fruto siempre de las cosas que Dios mismo nos ha dado, y que Él quiere que saquemos provecho de ello para bendecir a la iglesia primeramente y luego a las naciones, en el nombre de Jesús. Señor, toda la gloria y la honra para ti, te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Queridos hermanos, feliz mañana de domingo, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Dios les bendiga.